bendecidos de estar aquí con vosotros hoy. Dice en Salmo 103, bendice alma mía al Señor y todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que te ha rescatado tu vida de la fosa. ¿Okay? Y muchos de nosotros, y sigue el relato, y podemos entender algunas facetas, todos espero, de este pasaje, dando gracias a Dios. Estamos aquí por su bondad, por su misericordia. Entonces vamos a empezar nuestro tiempo en la palabra. Estamos en 1 de Timoteo capítulo 6, hemos estado allí en los últimos meses, cuando he estado. Pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Qué privilegio es ser hijo de Dios y conocerte personalmente. Te damos gracias, Padre, por haber dejado derramar la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Gracias que Él tomó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos coger su justicia. Esto es algo maravilloso y estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor, y alabar tu nombre. Guíanos ahora por tu Espíritu, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de vosotros conoces un esclavo? Define esclavo. Pastor Miguel piensa que es un esclavo. No. Entonces, casi ninguno de nosotros, ¿no? Hoy en día no conocemos esclavos, aunque yo seguro varios de vosotros, conociéndoos, a veces sentís un poco como pastor. No has dicho esto, pero siento como un esclavo, ¿no? En diferentes etapas de nuestras vidas, ¿no? Quizás con el trabajo y te pagan por 8 horas de trabajo, pero siempre trabajas 2 horas más. Muchos de vosotros conozco ejemplos, entonces no es lo mismo, pero hoy vamos a hablar en 1 de Timoteo capítulo 6, vamos a hablar un poco de los esclavos. ¿Sabes que los esclavos están en todas partes del Nuevo Testamento? ¿Okay? Y seguramente la mayoría de las iglesias, sea de Tesalónica o de Filipos o de Coloso, tenían esclavos. Porque como dice aquí primero vamos a hablar de los esclavos y luego de otros. ¿Cómo era la esclavitud en aquel entonces? Como dice aquí, cerca de 60 millones de personas, mucha gente, especialmente antes del primer siglo de Jesucristo, eran esclavos. Durante los años de la expansión de la República Romana, del siglo V al siglo I, sí, había mucha guerra, muchas batallas, y desafortunadamente había muchos cautivos, y generalmente con los cautivos los vendían, por un precio, era un negocio. Y entonces algunos, no todos, sufrían bastante. Era su vida, su día a día. Otros, como he escrito aquí, disfrutaban de la protección y mantenimiento de su amo. De hecho, en la época de la Biblia que vamos a leerlo ahora, varias personas pobres, en vez de ser un pobre de la calle, se sometieron a la esclavitud para tener mejores opciones, Por lo menos tengo techo sobre mi cabeza, como algo cada día, algo, no mucho, algo, y etcétera.
Entonces, en el primer siglo después de Cristo, ¿no? Después de la muerte de Cristo, en estos años empezaron a cambiar la esclavitud. Pero vamos a leerlo. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, no olvides esta palabra yugo. Era yugo, ¿ok? Las leyes romanas de aquel entonces todavía decían que tú podías hacer lo que querías con tu esclavo. Por cualquier razón. Matarlo, ejecutarlo. Suena muy raro para nosotros, pero era muy duro así. Normalmente no lo hacían porque una persona puede trabajar mucho. Puedes montar un restaurante y tener 5 danis allí trabajando para ti. Entonces, en vez de matarlos, no lo hacían, pero a veces sí. Y podían venderlos, podían intercambiarlos, podían hacer lo que realmente eran considerados igual su estatus como un perro o una cosa legalmente en la ley romana. Entonces, pero dice, era yugo. Okay, no estoy intentando suavizar el concepto de la esclavitud, no, pero por otro lado no tiene nada que ver con lo que quizás pensamos en los años de África y luego en el Caribe, y luego en los Estados Unidos, en el sur. No tiene nada que ver. No, la esclavitud no tiene que ver en los días de los romanos con el color de tu piel. No. Y vamos a leerlo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, escucha esto bien, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados por Dios, los que se beneficien de su servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces es la primera parte de este pasaje y habla de eso y vemos, como he puesto aquí, en la esclavitud tenía una larga historia del mundo greco-romano antes y sí, muchos cientos de miles fueron introducidos en la esclavitud. Sin embargo, uno debe ejercer mucho cuidado en distinguir entre el trato bárbaro de los esclavos en los siglos del cristianismo y la era del cristianismo. Dice un autor aquí, hablando de los esclavos, y se me olvidó, perdóname, mi mujer no está aquí, entonces no tengo que pedir permiso. ¡Ah! Eso está aquí. Soy un esclavo. No, desayuno de mujeres. Hay un cartel allí el próximo sábado a las 9:30. Desayuno de mujeres, ponte en contacto con Cindy. Lo siento. Acabo de ver el papel cuando estaba buscando esos. Cambios humanitarios significativos habían sido introducidos en el mundo romano, los cuales resultaron en una mejoría radical. Muchos cambios. En cuanto a los esclavos, por ejemplo, empezaron, no sé exactamente la fecha, empezaron a tener derechos de sus vidas, ¿no? No era perfecto, no estoy diciendo eso, pero por ejemplo algunos esclavos eran muchos, tenían más educación de sus amos. Sucedió que algunas veces los esclavos griegos se convirtieron en maestros de escuela para los familiares de sus amos. Y había todo tipo de profesional, esclavo, todavía esclavo. Quizás ganaba dinero para su amo. Hay, como dice aquí, en algunos casos, algunos de los esclavos eran tan valiosos que sus amos veían como José en la Biblia, ¿no? A partir de Génesis 37, y sabían que, madre mía, yo puedo ganar mucho dinero por medio de este hombre o esa mujer, y normalmente hombres. Entonces, formaron un negocio juntos, como socios, el esclavo
era el que, hay testimonios en los anales romanos, en los diarios, ¿no? De eso. Entonces ganaron dinero para su amo. Entonces eran esclavos, pero tenían bastante libertad. Tenían un negocio, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas así. Dice Tenny Frank, que es un historiador prominente, él confirma que hay mucha evidencia que sugiere grandes números de esclavos también durante el primer siglo fueron liberados. ¿Ok? Entonces, quizás es la razón que vemos en Colosenses, en Efesios, en 1 de Timoteo, en Tito 2, en muchos pasajes, la mención de esclavos. Porque la situación había cambiado para que los escritores bíblicos podían hablar de ello. Especialmente los que vivían en Roma, los esclavos, y no en sitios más rurales donde normalmente trabajaban en los cultivos agrícolas. Muchos esclavos llegaron a ser libertos. Cuando un amo romano liberó a su esclavo, a menudo estableció un negocio, una empresa con él como socio. Y hay muchísimos ejemplos de personas que eran esclavos. Entonces, su situación cambió bastante en estos años, como en los tiempos del Antiguo Testamento. Y esto es otra cosa que cuando estudiamos la esclavitud en el Nuevo Testamento, recuerdas que no hay mejor ejemplo de la esclavitud que en el Antiguo Testamento. Los hebreos tenían, Dios puso en Deuteronomio 24, en muchos pasajes, normas para esclavos hebreos. 6 años de servicio, y cuando salieron el 7º año, el dueño tenía que darles muchas cosas. Tenía que reconocer que había enriquecido por medio de su trabajo, lo dice. Entonces, Dios sabía mucho sobre la esclavitud, y vamos a hablar de ello en un momento. Según Cícero aquí, varias maneras, algunos eran, la mayoría yo creo que nacieron en la esclavitud, en familias, y entonces pertenecían a un amo. Otros fueron comprados después de guerras y secuestros y piratas y todo eso. Pero según Cícero, el endeudamiento también era una causa de la esclavitud en la Roma temprana. Más tarde, esta práctica fue prohibida, pero hay ejemplos de esto en la Biblia. Entonces tenemos muchos esclavos por herencia, muchos esclavos, otros por cautiverio y otros por insolvencia, ¿ok? Y el ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús, en uno de sus ejemplos en Mateo capítulo 18, menciona, aquí es uno hablando de perdón, de tener misericordia. Es a partir del versículo 23, cuando Jesús está hablando con Pedro acerca de cuántas veces debo perdonar a mi prójimo, y Jesús dice 70 veces 7, ¿no? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Todo esto de siervos es doulos, esclavos. Y comenzando a hacer cuentas, versículo 24 de Mateo 18, le fue presentado uno que le debían 10,000 talentos, y a este no pudo pagar. Y ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos. Esto es una muestra pequeña de la brutalidad de la esclavitud. E iba a separar su familia y venderlos. Terrible. ¿Okay? Y sigue el pasaje, tú sabes, al final este siervo pidió paciencia con su señor, le fue
Dice en versículo 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Lo único importante de entender aquí es que esto era normal, regular, no en aquellos días. Entonces, había muchos que por sus deudas tenían que entregarse a la esclavitud. Yo diría, en mi experiencia aquí en España, yo quiero exhortaros a todos, ten cuidado con las tarjetas de crédito. Soy contable, no es gran cosa, hace muchos años era contable, sí, pero tienes que mantener un equilibrio en tus finanzas. No es difícil de entender, o aumentas tus gananciales, o minimices o tus gastos. No hay otra cosa. Pero hemos tenido esto, hemos visto varios casos en la iglesia de personas que han sufrido y siguen sufriendo por esto. No tienen que vender su familia, pero todo lo demás sí. Y durante años los bancos los tienen esposados, ¿ok? Entonces todavía es un problema. No de la misma forma. Varios pasajes del Nuevo Testamento dan instrucciones a los creyentes de los esclavos. Por ejemplo, en 1 Corintios 7. Y esto es un principio que tiene que ver con varias cosas, pero dice, lo importante que una persona así tiene que entender es que el Señor puede usar esclavos grandemente para su gloria. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Versículo 22 es clave. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, cuando Cristo le llamó, cuando Cristo le salvó, liberto es del Señor. Nueva criatura es. Okay. Sigue siendo esclavo terrenal en ese mundo, pero en el Señor es liberto. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es que doulos de Cristo, es esclavo de Cristo. Y nosotros, todos nosotros, por precio, sigo leyendo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, nosotros que hemos sido comprados por Jesucristo, deberíamos vivir como sus esclavos, sus siervos. Él es primero en todo. Y Pablo, en muchas de sus cartas, en Filipenses 1, yo creo que en Romanos 1, él se llama Pablo, siervo de Jesucristo. Es doulos, ¿no? Esclavo. Y John MacArthur tiene muy buen libro escrito sobre este tema, se llama Esclavo. No sé, estaba buscándolo el otro día, quizás lo he dado a vosotros. Está en inglés, creo. No sé qué he hecho, quizás lo he tirado. No lo sé. Efesios capítulo 6 es un pasaje muy importante que refleja algo de la actitud y nosotros lo aplicamos en nuestras vidas con nuestros trabajos, pero dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Es como Filipenses 2, la misma frase, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Ok, esto es clave. Como a Cristo. El esclavo servía a su amo como si hubiera estado sirviendo a Jesucristo. No sirviendo al ojo, cuando él está prestando atención a lo que estás haciendo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Que esto es súper importante. Esto es la razón que tenemos todos los espirituales negros. Las canciones, los gospel, vosotros los llamáis. Dice en versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere en su servicio como esclavo,
ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El esclavo iba pensando que algún día, en el futuro, cuando cruzca el río, yo no voy a ser esclavo, yo voy a estar delante del Señor y el Señor me va a compensar. Es igual en Colosenses, en Tito tenemos otra perspectiva, pero no olvides esto, el esclavo siempre pensaba en eso, del futuro. Su vida aquí era difícil, pero en el futuro todo iba a cambiar. Tito 2, versículos 9 y 10, dice, exhorta, no lo he puesto allí, perdona. Exhorta a los siervos a que se sujeten, a sus amos. Es que a veces, si no bebe agua, no puedo hablar. Si los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo y no sean respondones, algunos de nosotros como yo tenemos más, solemos responder, no defraudando sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces vemos que realmente como había tantos esclavos, su papel en la sociedad era muy importante para adornar, hacerlo más bella, las doctrinas acerca de Dios y la salvación que Él provea por medio de Jesucristo. Y obviamente, sí, aquí, obviamente no vamos a hablar de Filemón, es el mejor ejemplo del Nuevo Testamento, la carta que habla de Onésimo, que era un esclavo escapado. El hecho de que los esclavos son mencionados en el Nuevo Testamento eleva su estatus mucho, ¿ok? De manera significativa. Y como los esclavos creyentes eran primeramente hijos de Dios, los mandamientos dados en el Señor enfatizaba más que nada su santidad, su buen comportamiento en su trabajo. Por lo tanto, su misión prioritaria en la vida no era sentarlo y decir, oh, pobre de mí, soy esclavo, sufro todos los días, quizás sufriendo, en realidad. Sino era de dar buen testimonio acerca de Jesucristo, sirviendo con temblor y temor. ¿Okay? No encontramos, y esto es quizás lo que debemos captar aquí cuando él dice rápidamente aquí, pero no encontramos, no percibimos nada de victimismo de las palabras del apóstol, guiado por el Espíritu Santo, en las enseñanzas de los escritores, tratándolos como pobrecillos que merecen mucha simpatía. Tampoco existe un decreto apostólico mandando a los creyentes amos, y esto sí va a causar una pregunta surgir en nuestra mente. ¿No importa a Dios los esclavos? ¿No importa los esclavos a Dios? Porque nunca encontramos o Pablo, o Pedro, o Santiago diciendo, suelta a los esclavos que tienes, creyente. Al contrario, aún en Filemón, es una decisión voluntaria de Filemón. La manumisión existía y muchos esclavos aprovecharon eso. ¿Estaba Dios, y esto es la pregunta, ¿estaba Dios de acuerdo con la esclavitud? Pues no, para nada. Y la mejor manera de verlo, hay muchos críticos de la Biblia, entonces es una de las áreas donde critican, dicen, mira, el Dios de la justicia ni le importaba a los esclavos. De hecho, por esta actitud consentida, ¿no? Él aprobaba la esclavitud. ¿Qué va? No, desde Éxodo en adelante y antes de esto, no, Dios no está a favor de que un hombre esclaviza a otra persona para servirle. No.
es quizás la mejor manera de entenderlo es pensar en el divorcio. Es un mal que Dios en su sabiduría permitía con normas. Dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, Jesús cuando estaba preguntado sobre si fuese o no fuese lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, el divorcio, ¿ok? Capítulo 19, versículo 3. Y Jesús respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es Génesis 2:24. Es clave. Para muchas cosas, para géneros, para todo. Es la familia, el matrimonio es clave para nuestra sociedad humana. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Por qué pues, le dijeron, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Y él responde, Jesús nos da la interpretación. Y dice, por la dureza de vuestro corazón, Dios, realmente Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ok? Entonces era por la dureza de los corazones de los hombres, era por la situación de mujeres y hombres y todo eso. Y yo veo la esclavitud, no Dios consintiendo, diciendo esto está muy bien, no. No, Dios lo permitió, punto. Por eso no vemos ningún mandamiento a los amos que tenían esclavos que tuviesen que soltarles o darles su libertad, ¿ok? Entonces esto es todo lo que vamos a hacer. Aplicación para nuestras vidas. Todas las personas aquí tienes grandísimo valor delante de Dios. Si los esclavos lo tuvieron, entonces nosotros también. La obra redentora de Dios eleva tu estatus mucho y es una muestra del gran amor de Dios para contigo. Si eres seguidor de Jesucristo, lo que sí deberías entender es que tu responsabilidad, según Mateo capítulo 11 y muchos otros sitios en la Biblia también, dicha de otra manera, es tomar o poner el yugo de Jesucristo, como dice en capítulo 11. A partir del versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego enseguida Jesús dice, llevad mi yugo. Okay. Jesucristo tiene un yugo, es el amo, nos ha comprado con su sangre. Pero es un buen amo, es alguien que nos ama, y nos entiende y nos provee. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos nosotros que hemos palpado algo de la gracia de Dios, que somos salvos, sabemos que esto sí es la verdad. Jesucristo es buen amo. Aun cuando nos disciplina, aun cuando está dejándonos pasar quizás por una etapa difícil. Cuesta arriba. No, si tú quieres tener descanso de tu alma y dirección en tu vida por el buen pastor, tienes que someter tu vida al amo Jesucristo, ¿okay? Poner su yugo. Esto se llama discipulado en la Biblia. Y esto es lo que aprendemos cuando pensamos, y hay muchas otras cosas que podemos decir sobre los esclavos, pero esto sería la aplicación principal. Pero tengo más. Como discípulo de Jesucristo, tu responsabilidad es vivir para la gloria de Dios.
Da igual si eres barrendero de la calle o ejecutivo en el Palacio de Moncloa. Sean cuales sean tus circunstancias, deberías considerarte como un esclavo, siervo de Jesucristo, como Pablo y como Timoteo. Tus palabras y acciones dan testimonio de Jesucristo, tu verdadero amo. Y ahora Pablo salta a partir del versículo 3 y empieza a hablar de un tema que ha hablado todo. Porque está hablando de la organización de las iglesias y de cómo funcionan y regresa, en general, resumiendo todo, dice, si alguno enseña, versículo 3, otra cosa que yo he enseñado acerca de los líderes en la iglesia, acerca de las mujeres, acerca de la oración de los hombres, etcétera, etcétera, acerca de la sana doctrina, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, la santidad práctica, ser como Jesucristo. Si hay alguno allí en vuestras iglesias que habla así, está envanecido, nada sabe y delira, o tiene, dice en la versión de las Américas, tiene un morboso interés morboso en cuestiones. Quizás en capítulo 1 habla de genealogías interminables y todo esto, y contiendas de palabras, de las cuales nacen, eso es lo que producen esos tipos de enseñanzas: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, esto es lo peor que hacen estos hombres, como fuente de ganancia. Apártate de tales personas. No tienen su identificación, enseñan otras doctrinas. Nosotros aquí en la iglesia, en todas las buenas iglesias, ¿qué vamos a enseñar? Las palabras del Señor, la sana doctrina, sus enseñanzas transmitidas más adelante, según Hebreos 2 y otros sitios, por los apóstoles y sus ayudantes, como pensamos que Marcos ayudaba a Pedro, etc. Entonces, y Lucas ayudaba a Pablo, gracias. Entonces, y eso es lo que estudiamos, lo que decía el Señor, las sanas palabras del Señor, y no hay otra fuente para una iglesia de personas regeneradas por la gracia de Dios. Su problema principal, vanidad. Vanidad es orgullo al extremo. Una persona inflada de tal punto como su vanidad les cegaba espiritualmente y contribuyó a lo que dice en versículo 4, la segunda frase: nada sabe, son ignorantes, bíblicamente. En cuanto a la voluntad de Dios, son ignorantes. Nada sabe, a mí es muy crudo, en griego más aún. Es como, ignorantes, ¿ok? Entonces se dedican a su interés morboso, cuestiones discutibles, contiendas de palabras, que resulten las consecuencias aquí. Enseñanzas heréticas, ¿no? Envidias, como dice aquí en versículo 4, no es difícil, pleitos, discusiones, ofensas, decir cosas acerca de Dios que no son ciertos, blasfemias, etc. Esto es, y la razón que él tiene que hacer esto otra vez es porque hay en este mundo desde el principio, y Pastor estaba recordándonos el miércoles pasado de esto, hasta el último momento, en capítulo 20 de Apocalipsis, una vez suelto Satanás otra vez, ¿qué hace? Saldrá a engañar, dice aquí, a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirles para la batalla, Armagedón, ¿no?
Vivimos en un mundo así, hay muchos falsos mensajes, muchos falsos maestros, mucha gente que quieren enseñar cosas que no son conformes a la palabra de Dios. Y luego vemos su corrupción total en versículos, al final del versículo 5, es que al final han entendido que pueden usar la religión o conceptos de la religión, temas de la religión, ¿para qué? Para amasar dinero, ¿no? Como he puesto aquí, como fuente de dinero, como dice aquí. Y esto es terrible. Entonces tenemos que, nosotros los falsos maestros siguen a tope hoy en día y van a seguir. Yo creo que va empeorando cada año de lo poco que sé de nuestro mundo, desparramando sus perlas necias por todas partes del mundo, sus enseñanzas falsas, siempre lo mezclan con algo de verdad para engañarnos. Contradicen el evangelio glorioso de Jesucristo. ¿Okay? Esto es el mensaje que edifica. Y esto es el mensaje que de este capítulo 1 que produce un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. ¿Okay? Las palabras del Señor. También animan a los hombres perdidos a seguir viviendo conforme a su naturaleza pecaminosa. Sin la presencia del Espíritu Santo ellos no pueden contemplar ni vivir conforme a la piedad. No es posible. Y sigue diciendo cosas. Al final aquí en la Reina Valera, en el texto recibido, dice, apártate de los tales. Quizás en tu versión no dice esto, pero no me sorprende aquí porque en varios otros sitios de la Biblia Pablo dice a los creyentes, alguien que se comporte así, apártate de ellos. No tengas nada que ver con ellos. Y al final, aplicación para nuestras vidas, leer y estudiar nuestras Biblias. Cada día. Para conocer la verdad de Dios. Prestar atención a los supuestos maestros de la palabra que divulgan enseñanzas contra la piedad. Ten cuidado con la radio. Considerar bien las consecuencias de sus enseñanzas. ¿Qué produce alguien cuando enseña? ¿Qué están intentando? ¿Están intentando hacerte querer más ser como Jesucristo? O si no, entonces, ¿quién es? Tener cuidado con los pastores o los líderes religiosos que tergiversan la piedad para ganar dinero. Especialmente nuestros hermanos de África hablan de eso. Y al final, algo muy práctico para nuestras vidas, a partir del versículo 6, son temas, tú puedes ver la conexión de coherencia entre el versículo 5 y el versículo 6. Realmente él dice a partir del versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, suficiente comida y abrigo, un techo sobre nuestra cabeza, y ropa suficientemente para vivir, mantenernos con vida, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz, no el único raíz, pero una de las raíces más importantes de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Podemos pensar en Simón el Mago, podemos pensar en Balaam, podemos pensar aún aquí en 1 de Timoteo, quizás estos dos hombres en capítulo 2, Himeneo y Alejandro, no sé qué hicieron, pero quizás esto era su problema. De querer enriquecerse demasiado, de una manera excesiva, no es difícil de entender. La piedad acompañada, la pregunta es, pero gran ganancia es la piedad, ¿qué significa? Pues es fácil.
tiene que ver con ayudarnos a poner nuestra mirada en lo que va a durar. Y las cosas aquí en la tierra duran durante algunos años, pero son realidades temporales. Y en Colosenses, en muchos otros pasajes, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, en Colosenses 3 dice que nosotros debemos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, ¿no? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Entonces deberíamos aprender poco a poco en nuestro peregrinaje espiritual, poner nuestra mirada más en Jesucristo, las cosas que durarán, la gloria de Dios. ¿Qué podemos sacar de este mundo? Lo dice tal cual allí en versículo 7, nada. Aunque los faraones o aunque alguien como, no sé, Mick Jagger no ha muerto todavía, pero quizás va a ser sepultado con su guitarra. No lo sé. Pero, ¿y qué? Okay, cuando no voy a entrar en eso, pero nuestra transformación, la piedad práctica, la santidad, ser como Jesucristo, de gloria en gloria, como dice en 2 de Corintios 3:18, a la imagen de Cristo, durará para la eternidad. Yo no entiendo todos los aspectos de esto, pero entiendo que vale la pena profundizarnos en Cristo y conocerle mejor en esta vida. Quizás, como dicen los famosos predicadores de todos los siglos, vamos a apreciarle más nuestra perspectiva en la eternidad, porque hemos sido transformados aquí en la tierra, poniendo nuestras perspectivas en las realidades eternas. Y también nos ayuda a aceptar las realidades temporales. Sí, podemos sobrevivir con comida y con abrigo, ¿ok? Con ropas y todo esto. Y realmente hay muchas cosas que son en nuestra generación, algunos quizás de vosotros pensáis que es imposible que puedo vivir sin ello. Pero las cosas que he puesto aquí, televisores, hay muchas cosas que no necesitamos para vivir. Okay. A mí me gustan los móviles y todas estas cosas, mi ordenador, pero no es la vida. Son cosas terrenales y en el Señor Jesucristo, como dice en Corintios, tenemos todo. Okay. Y la tercera razón es también la piedad acompañada de contentimiento es un don valioso contra la codicia vana y destructiva y nos salva de empezar a huir en caminos que nos hunden, como dice en versículo 9, a los hombres o a cualquier persona en destrucción y perdición eterna, ¿no? Ser salvo, estar siendo transformado por la obra del Espíritu Santo, tener una esperanza viva valen mucho más que dinero, ¿no? Y viene de nuestra fe. Todo esto es una cuestión de fe, de confiar en el Señor. El verdadero contentamiento viene del Señor. Okay. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, él dice lo siguiente, en capítulo 4, no voy a leer todo, pero dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es lo que tú y yo tenemos que, pase lo pase, cuáles sean nuestras circunstancias, podemos vivir con gran gozo y contentamiento, acercándonos a Cristo, obedeciéndole, amándole más cada día.
y Dios va a llenar nuestros corazones de las cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por amarnos tanto. Te damos gracias por el privilegio de leer tu palabra en un sitio cómodo. Y no tenemos ahora mismo nadie que está presionándonos o forzándonos a hacer algo que no queremos hacer. Gracias, Señor, por la libertad que disfrutamos ahora. Pido especialmente por mis hermanos, Señor, ayúdales a cada uno de ellos a poner el yugo de Cristo. Ayúdanos a ser mejores siervos de Jesucristo para su gloria, para el cumplimiento de su voluntad. Úsanos, Señor. No somos personas grandes, ninguno de nosotros somos de nobleza ni nada, pero según lo que leemos en el Nuevo Testamento, usabas a Pedro y Andrés, su hermano, y Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, gente normal como nosotros. Danos fe, somos hombres de poca fe, Señor. Danos la fe que necesitamos para vivir contentos aquí, satisfechos de haber conocido a Cristo. Ayúdanos a no buscar otras cosas demasiado, de manera excesiva en este mundo, sino a buscar más que nada, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.